Sí, definitivamente lo que la población debe conocer y saber es que cuando nosotros hablamos de que en nuestro sentir, en el sentir del pueblo, realmente queremos una reelección del presidente, hay que entender de que es totalmente legal, que el cuerpo legal, en este caso la Constitución de la República, avala totalmente, en todos los artículos, una reelección como tal, ¿sí? Hay reelecciones que están prohibidas y ya vamos a entrar a ver cuáles, pero este tipo de reelección es totalmente permitida. Lo que sucede es que la oposición maliciosamente ha manipulado precisamente y con el uso de la historia, y digo con el uso de la historia porque la sala que teníamos anteriormente era una sala totalmente política que respondía a los intereses de quienes los pusieron ahí. Entonces cuando tiraron el fallo anterior a este fallo, precisamente generaron y confundieron todavía más los temas, pero porque generaron una postura simplemente político en favor de ciertos partidos y de ciertos candidatos en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos de aprender como pueblo a entender por qué es totalmente legal y por qué la Constitución de la República precisamente avala en todos los sentidos y en todos los artículos la legalidad de esto que el presidente está haciendo y de una reelección presidencial. Vamos a entrar de lleno en este tema y es un tema muy interesante y como pueblo debemos de saberlo manejar para no caer en la trampa de la oposición. Fíjense que la oposición genera y los asesores jurídicos de ella generan una postura y dicen, como algunos juristas dicen, bueno, es que es totalmente legal ahora porque la sala impuesta por ellos, pues torció la Constitución, la interpretación y ahora la ha vuelto legal, entonces ni modo es legal. Aquí hay una trampa, porque internacionalmente están mandando un mensaje que aquí en El Salvador, no obstante el pueblo lo quiere, pero estamos violentando la Constitución de la República. Entonces debemos de aprender a defender el tema para que quede claro que es totalmente legal y no hay ni siquiera un artículo en la Constitución que precisamente lo violente el hecho de que el presidente puede inscribirse y competir en el 2024. Entonces, yo les pido que por favor pongamos atención en el tema porque es súper importante. Debemos como pueblo, hoy el pueblo que ha madurado y que tenemos un pueblo que realmente entiende y se mete dentro de este campo que es el campo precisamente de las decisiones del futuro de todo el pueblo salvadoreño, es importante que manejemos un punto tan importante, un tema tan importante como es la legalidad en la reelección del presidente. Entonces, el pueblo lo quiere, pero además de eso es legal. O sea, ahí hay dos sentencias, ¿verdad? El pueblo lo quiere, vimos en la portada de diario El Salvador, el 83.3 votaría por reelegir a Bukele, pero además dice el diputado Jorge Castro, que también es abogado, que es legal, así como está. Totalmente. Veamos, a ver si nos ayuda con el primer apoyo, producción, el apoyo número 1, que es la lámina número 1 que me recuerdo, porque lo vimos hace un par de meses y por eso yo pensaba que este era el momento propicio para que vuelva a hacer este ejercicio, diputado. Fíjense ustedes, esta es la Constitución de la República y el artículo base para todo esto es el 152. El 152 dice, no podrán ser candidatos a la presidencia de la República. Anteriormente la Constitución, antes del 83, regulaba y la prohibición decía directamente, no podrán ser presidente, ¿sí? Entonces, cuando nos habla y nos dice, no podrán ser candidatos, cambia totalmente. La oposición dice, no, es que es lo mismo porque el candidato es el que va a llegar a ser presidente. No, es diferente porque al decir no podrán ser candidatos implica saber el momento en que cada uno es candidato, ¿sí? Si X candidatos de Arena se van a inscribir o de Nuevas Ideas o de PCN o de lo que sea, ¿en qué momento va a ser candidato? Ah, bueno, hay dos prohibiciones contenidas en el ordinal primero, pero dejando claro, y quiero dejar claro en qué momento se es candidato, y se es candidato en este quinquenio, dentro de estos 5 años del plazo presidencial del presidente Nayib Bukele, en el momento, de acuerdo a la legalidad, que el tribunal abra a inscripción de candidatos, pero no es a partir del 1 de junio del 2024, porque si fuera a partir de junio del 2024 ya habría nuevo presidente o ya habría presidente electo. Entonces, ¿en qué momento se es candidato? Esto es vital para entender el tema. Se es candidato, obviamente, dentro de estos 5 años cuando el tribunal abra a inscripción. Vale. Claro eso, entonces entendemos que se es candidato estando estos 5 años de presidencia del presidente Bukele. Si vemos la parte primera del ordinal, que es la prohibición primera, ustedes la pueden ver en rojo. No veamos la parte verde todavía, veamos la parte roja. Dice, no podrán ser candidatos a la presidencia el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. ¿A cuál? Solo le voy a subrayar ahí. Le voy a subrayar ahí porque es bien importante, porque son principios constitucionales y luego usted. Dice, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. ¿Periodo inmediato anterior a cuál? Obviamente al de ser candidato.
porque dice no podrá ser candidato el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos, no en el periodo inmediato anterior. Si ya definimos que los candidatos son dentro de este periodo en el cual el presidente Bukele todavía es presidente, no en el otro, porque ya desde el 1 de junio ya va a haber otro presidente, o ya va a haber un presidente electo para un periodo diferente. Entonces, si es candidato en este periodo, ¿cuál es el periodo presidencial inmediato anterior? Obviamente es el de Sánchez Serén. No hay vuelta de hoja. Te tenés que inscribir en este plazo de 5 años, cuando abra el tribunal, obviamente, a inscripción. ¿Cuál es el periodo inmediato al de ser candidato? ¿Cuál es el periodo inmediato presidencial? El de Sánchez Serén. ¿Sí? Sí. Esa es la primera parte prohibitiva del artículo. Queda claro que no le aplica al presidente Bukele porque el periodo inmediato anterior al de ser candidato, insisto, es el de Sánchez Serén. No es este mismo. Si podemos ver la otra lámina. A ver, el número 2, producción, por favor. Constitución de la República de El Salvador, artículo... Perdón, regresemos solo quiero señalar algo en la una. Ok. Si ustedes miran la segunda parte del artículo, siempre aplica a los candidatos y dice, o dentro de los, y también al presidente que ha ejercido los últimos 6 meses, porque dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Ahí te está hablando que si alguien ha ejercido la presidencia en los 6 meses continuos al nuevo periodo, antes del nuevo periodo, no puede ser candidato. Nuevamente, las dos prohibiciones son para los candidatos. Por eso es que es esencial la parte enunciativa del artículo. Entonces dice, la parte segunda, que no puede ser candidato el que haya ejercido la presidencia dentro de los últimos 6 meses anteriores, sí, es lo que está en verde, al inicio del periodo presidencial. El periodo presidencial que en todo caso sería de 2024-2029. Sí. El que ha ejercido la presidencia en esos 6 meses continuos antes, ¿sí? Anteriores al inicio del periodo presidencial. Es correcto. 2024, veamos la segunda 2029. lámina, si me hacen el favor. A ver, la segunda lámina que ha trabajado el diputado, por favor. Estoy conversando con Jorge Castro, diputado a la Asamblea Legislativa. Ahí está claro. Si ustedes ven la raya última, antes de dice quinquenio próximo, quiere decir que es el periodo del 1 de junio del 2024, ven una flecha hacia atrás, ¿sí? Eso tiene que ver precisamente con la prohibición primera. La prohibición primera que decía que el que ha ejercido la presidencia en el periodo anterior no puede ser candidato. ¿Por qué nos vamos al periodo presidencial de Sánchez Serén? Porque ya definimos que se es candidato dentro del periodo 2019-2024, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, la flecha se va, tal como lo dice el artículo, el que ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Veamos la otra lámina, por favor. ¿La que sigue o la anterior? La 3. La 3, a ver. Si ustedes miran, esa es la segunda prohibición. Dice que el candidato no podrá inscribirse, obviamente, si ha ejercido la presidencia los últimos 6 meses continuos al nuevo periodo. Quiere decir que si el presidente Bukele ejerce los últimos 6 meses continuos antes del 1 de junio del 2024, ¿sí? Podemos irnos hacia atrás para ver cuáles son los 6 meses. Ahí está la flechita, no podrá inscribirse como candidato. Son 2 prohibiciones que precisamente prohíben, valga la redundancia, la reelección, pero no toda la reelección. Están prohibiendo la del periodo inmediato anterior, que es la de Sánchez Serén, y en todo caso del que ejerza la presidencia los últimos 6 meses antes del nuevo periodo. Esto es muy importante. Vamos a tratar de hacer la visualización en la línea del tiempo, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la línea del tiempo. Aquí vamos a segmentar el periodo de Sánchez Serén, ¿sí? Del prófugo Sánchez Serén. Este es el periodo de nuestro presidente, el presidente actual, ¿sí? El presidente Nayib Bukele. Y aquí, vamos a ponerlo quizás en verde, es el 1 de junio del 2024, ¿sí? Aquí ya hay presidente electo para el próximo periodo. Entonces, le vamos a poner acá, nuevo periodo, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 152? Recordémonos que tiene 2 prohibiciones. Tiene 2 prohibiciones. La primera es que no puede ser candidato a la presidencia de la República el que ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Ya establecimos que en qué periodo se es candidato. A partir del 1 de junio, aquí no se es candidato. Ya hay, de aquí para allá, ya hay un presidente electo. Entonces no puede ser candidato porque no tendría sentido que alguien sea candidato en este periodo. Se es candidato, obviamente, en este periodo, ¿sí? En este periodo.
cuando obviamente el tribunal abre el periodo de acuerdo a la norma para que se inscriban los candidatos. Pero no es aquí a partir del 1 de junio, es a partir dentro de este quinquenio de Nayib Bukele que se es candidato. Cualquiera que quiera ser candidato a la presidencia del 2024 va a tener que inscribirse en este periodo. ¿Qué dice la primera prohibición del ordinal primero? Que no podrá ser candidato obviamente aquí, el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el periodo inmediato anterior al de ser candidato? Es el de Sánchez Serén. Tan claro como el agua. La oposición dice, no, es que el periodo inmediato anterior debe entenderse a partir del 1 de junio. No, porque la parte enunciativa dice que no podrá ser candidato. Eso nos obliga a saber en qué momento se es candidato. Y se es candidato en este periodo. Y por el principio de literalidad debemos de entenderlo tal como está desarrollado. Y dice, él no puede ser candidato el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior o presidencial. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior presidencial? El de Sánchez Serén. Esa es la primera prohibición, ¿sí? Ahora vamos a entrar a la segunda prohibición, que todavía confirma más. Ojo, esta prohibición es más interesante porque todavía confirma más el hecho de que no se están refiriendo a este periodo. Fíjense lo que dice la segunda prohibición. Dice, o el que haya ejercido la presidencia los últimos 6 meses antes del nuevo periodo. Y aquí quizás voy a contextualizarlo aquí. Y digamos que, quizás voy a ocupar el negro. Digamos aquí, esto de aquí son los últimos 6 meses. Sí, porque aquí está el 1 de junio, para acá son los últimos 6 meses. Entonces el artículo dice, no podrá ser candidato también el que haya ejercido la presidencia los últimos 6 meses antes del nuevo periodo. Aquí sí entra al nuevo periodo. Entonces, fíjense bien, si el constituyente, si el artículo habla y lo circunscribe solo a estos 6 meses, quiere decir que quien haya ejercido la presidencia aquí, es decir, 4 meses con 6 meses, 4 años, perdón. 4 años con 6 meses. Quien haya ejercido la presidencia aquí, el legislador no lo consideró en la prohibición, solo lo circunscribió, solo lo amarró a un plazo de 6 meses antes del nuevo periodo. Si me apoyan, pongamos la lámina 1, por favor. A ver, la lámina 1, producción, para seguir con la explicación que nos está compartiendo esta mañana aquí el diputado. Fíjense Jorge ustedes, Castro. ahí está, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, ¿a cuál? Al de ser candidato, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Quedémonos ahí. ¿Qué quiere decir? Que si fuera cierto lo que la oposición dice, no habría necesidad de la segunda prohibición, porque ya estaría enmarcado que nadie puede reelegirse como presidente. Con la primera, de acuerdo a la posición de ellos, deberíamos de entender que nadie puede, pero cuando en la segunda el legislador lo pone y lo circunscribe a 6 meses, ¿qué se hace en los 4 años, 6 meses precisamente que sí se ha ejercido la presidencia? No entran en la prohibición. Entonces, volvamos a la pizarra. Ok. Muy bien, a usted que recién nos sintoniza, está el diputado Jorge Castro diciendo por qué es factible con los principios constitucionales actuales la reelección presidencial. Nuevamente hacemos la línea del tiempo. Fíjense bien, pero ahora solo nos vamos a quedar con el periodo actual del presidente. Este es el periodo actual del presidente, ahorita, ¿sí? Estos 5 años. 5 años. Y acá vamos a hacer el nuevo periodo que es del 1 de junio del 2024, ¿sí? Quiero enfatizar en la segunda prohibición. Dice la segunda prohibición que no puede ser candidato el que haya ejercido. Quizás vamos a hacer esto. Quiere decir, aquí hay 4 años, 6 meses. Esta parte de aquí representa 4 años, 6 meses del mandato presidencial del presidente. Y estos son únicamente los últimos 6 meses continuos antes del nuevo periodo. Volvamos a poner la lámina 1, por favor. A ver, la lámina número 1 para Y recrear. fíjense, es lo que está en verde. Y dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio presidencial no puede ser candidato. Regresemos a la pizarra si son tan amables.
quiere decir que la prohibición es para estos últimos 6 meses. ¿Sí? El que ha ejercido la presidencia estos últimos 6 meses antes del nuevo periodo presidencial. Quiere decir que el que ha sido presidente y lo ha ejercido en 4 años por 6 meses, antes de que inicie el primer día de esos 6 meses, obviamente sí puede. El constituyente no lo consideró. Entonces, ese artículo 152 precisamente avala la reelección presidencial desde el punto de vista que estamos hablando. Pero fíjense qué interesante lo que les voy a enseñar ahorita. Hacemos la línea del tiempo nuevamente, ¿sí? Y nosotros vemos que el presidente Bukele está aquí. Este es el periodo actual. Este es el periodo del 2024 al 2030. Este es del 2030 y así sucesivamente. Si ya lo vimos y al presidente se le avala inscribirse para este periodo, ¿sí? Pero supongamos que él quiere correr para el 2030, tal como está la Constitución. Entonces, apliquemos las prohibiciones del artículo del ordinal primero del 152 y dice, él no puede ser candidato. ¿En qué momento se va a ser candidato el que quiera participar en el 2030? En este periodo. ¿Cuál es el periodo presidencial anterior al de ser candidato para el 2030? Este periodo, el actual. Entonces no podría inscribirse ya para el del 2030, ¿sí? Porque perdón, diputado, no sé si es un lapsus o me perdí. Es el periodo 2020, que no es 2024, es 2029. No, es que lo que ¿Usted pasa retoma que 30? ¿Cómo? Es que creo que perdiste la parte de que estamos hablando de que si el presidente quisiera correr ya del 2030, ¿sí? Para el 2030. ¿En qué periodo se es candidato? En este periodo, en el del 2024-2030. Los candidatos se van a inscribir en este periodo, ¿sí? Entonces, si se van a inscribir, es que estamos aplicando la misma fórmula, pero ya para el 2030. Entonces, si se va a ser candidato en este periodo, el periodo inmediato anterior presidencial es este actual. Entonces ahí comprendes que el constituyente, el artículo, la Constitución, avala una reelección como es en la mayoría de países de primer mundo, tal como lo estableció el presidente. Se permite 2 reelecciones, pero en la tercera reelección el presidente tendría que inscribirse en este periodo y el periodo inmediato anterior es el actual. Ahí ya aplica la primera prohibición.